Buenas tardes y bienvenidos a esta charla coloquio enmarcada dentro de la Semana Cultural de la Peña Cultural Taurina El Natural del año 2013. No queremos empezar esta charla sin elogiar la exposición de fotografías taurinas que lucen con todo su esplendor en el Teatro Municipal Carmen Tur desde su inauguración en el día de ayer por el presidente de nuestra peña, señor Fabio Monzonís. Año tras año, los artistas que participan demuestran su arte al captar las magníficas imágenes con que nos puede deleitar el mundo del toro. Ahora comenzamos la faena, como decimos los taurinos, cuando nos disponemos a disfrutar de grandes momentos con el toro como único protagonista. Así debe ser. El protagonista es el toro. Y a buen seguro que los contertulios de esta tarde lo defenderán por encima de empresarios, políticos, apoderados, ganaderos, toreros, medios de comunicación y, por qué no decirlo, de los propios aficionados. Don Francisco Sánchez Sánchez, Paco Cañamero, nace en la Fuente de San Esteban el año 1968. Junto a su conocida faceta de periodista y escritor, participa activamente en conferencias y coloquios taurinos en infinidad de lugares de España y Portugal. Precisamente, los coloquios que celebra cada noche de la Feria de Salamanca son los más concurridos de la capital del Tormes. Se define como un profesional todoterreno, que ama su profesión y defiende la fiesta por encima de todo. Afirma que ésta necesita un cambio radical, conservando el principio de emoción y cuidando mucho más al toro. No en vano, la corrida es el espectáculo más bello del mundo, el reflejo de todas las artes a lo largo de la historia. Entre todos tenemos que conseguir que vuelva a brillar. Paco es un conocido crítico taurino, lo que sin duda representa una fuente de ambigüedad respecto a sus opiniones. Por un lado, goza de gran admiración y por otro, de grandes enemigos. En cuanto a su labor periodística, podemos decir que es colaborador en medios de comunicación tales como El Adelanto, ABC, Aplausos y Onda Cero. Destacamos el reportaje Las banderillas del Viti en el Chofre, publicado en el periódico La Tribuna de Salamanca el 20 de diciembre de 2008, con el que consiguió ser el ganador de la 6ª edición del Premio Taurino Paco Apaolaza Fundación Cruzcampo. Otros reconocimientos obtenidos son el Premio El Timbalero y el Premio Literario Taurino Dr. Zúmel en su edición del año 2009. En su faceta de escritor ha combinado la literatura taurina con novelas y biografías. En este último género destaca el trabajo biográfico del titular actual de la selección española de fútbol, que lleva por título Vicente del Bosque, La Serenidad. Es autor, entre otros, de los libros Curro Vázquez, El Maestro, El Viti, Torero Eterno, Del Yeltes al Huebra, Julio Robles, Maestro, Estampas del Campo Charro, El Diablo Blanco, Camino de la Eternidad, Romerías de Salamanca, Alfonso Navalón, Escribir y Torear, Mi querida Salamanca, Andrés Vázquez, Pasión Torera, y su publicación más reciente que lleva por título Mi verdad del toreo. Paco, bienvenido. En la actualidad es el representante de la ganadería de Bravo, herederos de Miguel Zaballos Casado. Esta ganadería está situada en la localidad de Sando, provincia de Salamanca. Es precisamente en Sando donde se encuentra la finca principal Cabeza de Diego Gómez. En Doñinos de Ledesma y Aldehuela de la Bóveda se ubican otras dos fincas, Val de la Cova y Villar de los Álamos, respectivamente. La divisa encarnada y amarilla y la señal orcas en ambas orejas. En los inicios de la ganadería existían dos encastes claramente diferenciados, Clairac y Saltillo, pero en poco tiempo se define con el encaste Saltillo, que a la postre viene de herencia familiar.
En 1963, don Miguel Zaballos adquiere la formada por don Esteban Hernández Martínez, con reses de Mazpule, eliminando todo lo anterior para formarla con vacas y sementales de don Argimiro Pérez Tabernero, procedente del Marqués de Saltillo, y don Emilio Pérez Tabernero, del mismo encaste. Con la muerte del abuelo en el año 1979, la ganadería queda un poco abandonada, pero a finales de los 80 es su padre quien comienza otra vez a seleccionar y empiezan a lidiar por los alrededores de Madrid. Del encaste Saltillo destaca la fiereza, la acometividad y la forma de humillar, aunque estos factores no gusten al torero. El señor Miguel Hernández considera que hay muchas cosas positivas en el trabajo con el ganado de lidia: la naturaleza, la vocación, la pasión por el animal que has criado, pero a la vez hay factores negativos, como la falta de gente especializada o con ganas de trabajar en el campo, y el trato con el personal externo a la hora de comprar y vender, es decir, el negocio. Considera que los factores más importantes en la ganadería de Bravo son la sanidad, la alimentación y el manejo. Nunca mueve los toros y le sorprende cuando sale alguno falto de fuerza, ya que nunca se suelen caer. Es muy exigente a la hora de seleccionar, buscando en sus reses características muy definidas, y en alguna ocasión ha comentado que aficionados hay muy pocos, aunque sí hay mucha gente a la que le gustan los toros. El moderador de esta tarde no necesita presentación, ya que todos le conocemos y sabemos de su buen hacer como periodista y crítico taurino. Afortunadamente, hace varios años que tenemos el honor de contar con su presencia activa en nuestra Semana Cultural. Los aficionados habituales saben que me refiero al señor Jorge Casals, al que le reiteramos nuestro reconocimiento y gratitud más sincera. Paco, Miguel, Jorge, al tendido. Buenas noches. Bueno, un año más, ¿no? Agradecer a la Peña el natural que hayan contado conmigo para este coloquio. La verdad es que estoy muy agradecido, ¿no? Casi que me siento un poco en el compromiso después del año pasado de hacerme socio de honor de estar con todos vosotros, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo y una satisfacción estar aquí con esa gente como es la del natural, que se desvive por hacer este tipo de coloquios. No voy a presentar a los invitados después de la impecable presentación de Susi, que como todos los años nos deleita con sus bonitas palabras, así que vamos a entrar directamente al grano, porque hoy contamos con la presencia de dos invitados que yo creo que esta noche van a hablar sin tapujos y van a un poco destripar los entresijos de la fiesta y hablar con la verdad por delante, como siempre lo han hecho. Algunos de ellos, como a mi compañero Paco Cañamero, le está costando mucho decir siempre la verdad, incluso lo han llevado a juicio, así que seguro que esta noche no se van a callar nada y va a ser una tertulia entretenida, ¿no? Parece ser que tengamos que recurrir a este tipo de conferencias y charlas para hablar de verdad de lo que es la fiesta de los toros. Así que sin más, yo primero empezaría por el ganadero. Ayer precisamente veníamos de hacer una conferencia en Museros con Adolfo Rodríguez Montesinos, que es también un ganadero romántico como nuestro invitado, que tiene encaste Santa Coloma. Hoy vamos a hablar del encaste Saltillo, precisamente dos encastes que están un poco ninguneados por los toreros, no por los aficionados, que como hemos visto esta noche y ayer, pues quieren ese tipo de encastes y quieren escuchar de los ganaderos que apuestan por ese tipo de encastes, digamos, un poquito más minoritarios y que se están perdiendo, como son los Santa Coloma o los Saltillo. Así que sin más, yo le pasaría la palabra a don Miguel, el ganadero, porque ellos son los protagonistas, los que tienen que hablar. Y sí que me gustaría antes que nada pues darle la bienvenida a este pueblo. Don Miguel es un pueblo muy taurino, donde sobre todo se respeta y se venera lo más importante de la fiesta, que es el toro. Pues muy bien, muchas gracias, y agradeceros sobre todo a la Peña Cultural Taurina El Natural la invitación
y sobre todo me sorprende muchísimo la asistencia de tantísima gente, puesto que en otras conferencias, en otras charlas hay muy poca gente, y esto denota la afición que hay por el toro. Bueno, pues como bien han dicho en la presentación, pues yo me considero un ganadero romántico. Nosotros mantenemos la línea Saltillo desde el año 59, que compró mi abuelo esa ganadería, aunque la antigüedad se cogió más tarde. Hemos tenido la posibilidad, hemos tenido pues muchas voces que nos han incitado a cambiar de encastes en momentos más duros que los que ahora, si cabe, pero nosotros hemos decidido mantener este encaste por afición, por integridad, por un gusto y por mantener lo que mi abuelo hizo en un pasado no tan lejano. Nos encontramos en la dificultad de lidiar. He dicho antes que momentos más duros que este, aunque ahora son momentos muy duros por la crisis económica, ya que el 98% o 97% de las ganaderías dependemos de los ayuntamientos, y los ayuntamientos ahora no tienen un duro, casi igual que la mayoría de los mortales, pero gracias a Dios, entre la afición francesa, que yo no me gustaría pasar por alto en cualquier tertulia, en cualquier coloquio que voy, nombrarla, porque es un verdadero reflejo, y es donde hay que mirarse la afición de España, porque la verdad lo están haciendo muy bien, y quitando de medio una lacra muy importante, yo diría que la más importante, que son los empresarios. Luego de eso hablará largo y tendido mi amigo y compañero Paco, porque yo no me quiero meter en charcos que me puedo ensuciar. Y luego otro de las aficiones buenas, otra de los espejos donde hay que mirarse la afición española en general, es en ustedes, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, las zonas de Valladolid, Zamora, Segovia, que es el germen de la afición taurina y del mundo del toro, de lo que antiguamente se hacía, de correr los toros y de tener un contacto muchísimo más directo con el toro que en una plaza de toros. En las plazas de toros, como ha dicho en la presentación, yo también, como han dicho bien en la presentación, hay muy pocos aficionados, y por eso es por lo que estaremos en la situación que estamos ahora mismo, por el poco número de aficionados que hay que van a las plazas de toros. Si hubiese más número de aficionados, se unieran, tomaran otro camino, a lo mejor esto iba por caminos diferentes. Digo a lo mejor porque es una utopía, si no se hace no se puede saber. Y luego, con referente a mi ganadería, pues como bien han dicho en la introducción, es un toro que las características que más están fijadas es la fijeza y la humillación. Yo creo que lo que más asusta a los profesionales que se ponen delante es la expresión de la cara. Al ser un toro muy fino, al tener un hocico de rata que denominan así las hechuras de la cara, tiene una expresión muy viva, y eso hay muchas veces que incluso en el campo, y alguno de vosotros habéis estado en el campo y habéis visto varias ganaderías y varias expresiones de los toros, hay muchísima diferencia de encastes, sobre todo en la expresión. Cuando ese toro, con esa expresión,
y esa armadura que llevan por delante sale a la plaza y se mueve, entonces ya, amigo, apague y vámonos. Ya se arregla todo el mundo. Entonces es muy difícil. Yo digo que somos, no solo yo, sino todos los ganaderos que apostamos por este encaste, por estos encastes minoritarios, entre comillas, que a mí el encaste minoritario no me gusta nada la palabra, pero tanto encastes como Urcola, Vega Villar, Santa Coloma, Buendía, Ana Romero, bueno, pues todos nosotros, el Prieto de la Cal, bueno, hay una variedad de gente que estamos peleando y luchando y somos Quijotes, porque luchamos contra molinos. Y es muy difícil que figuras del toreo lleguemos a ellos. Es muy difícil incluso que entremos en ferias importantes. Y yo siempre lo he dicho, que yo no estoy en contra de lo que se está lidiando ahora. Yo estoy en contra de que se lidie siempre lo mismo. Porque en una feria, empezando por Castellón y terminando por Jaén, con las ferias que hay en España, con tantas corridas de toros que se dan, siempre habría sitio y hueco para una corrida torista, entre comillas, que tampoco me gusta esa denominación, pero para que la gente, para que se cree afición y para enseñar al que va a la plaza, aquí hay otra cosa, aquí hay otra variedad, aquí hay otro espectáculo aparte del que se está viendo constantemente, que nosotros mismos somos los que echamos a la gente de la plaza. Entonces, bueno, pues dicho estas nociones, creo que ya tenéis información suficiente para luego preguntar lo que queráis y yo, por lo menos personalmente, veré cómo me desenvuelvo. Muchas gracias. Bueno, y antes de seguir con Miguel, si le cedemos la palabra a Paco Cañoneros, compañero de profesión, compañero en la revista Aplausos, y bueno, la verdad es que nos sentimos muy ofendidos, ¿no?, que alguien siempre intente un poco coartar lo que es la libertad de expresión, ¿no? Paco, bienvenido a mi tierra. Buenas noches. Políglota. Buenas noches a mí en general. Y nada, siempre es un honor venir a esta zona de Levante a hablar de toros. La verdad que, como bien decía mi paisano, amigo Miguel, un honor venir y ver una sala de esta tan concurrida de gente y sobre todo ver a chavales jóvenes, a mucha juventud, para escuchar y para seguir empapándose de nuestra pasión por la fiesta. Digo que es un honor, ¿no?, sobre todo cuando vemos como en las últimas épocas, pues la fiesta tiene tantos azotes y tanta gente tiene dudas de ella sobre el futuro. Por eso, ya digo, le doy las gracias por venir, que es un placer. Y además a esta tierra de Levante, que es una maravilla con esa temperatura, esta belleza y este colorido. Yo, como bien decía en la presentación, soy periodista, un periodista que siempre le ha gustado mucho los toros. Nací en un pueblo de Salamanca, del Campo Charro, rodeado de ganaderías, y he tenido el privilegio desde que era un niño poder aprender y de beber la pureza del toreo con todas las consecuencias, de tener maestros y aficionados que me enseñaron a valorar lo que es el toreo, lo que es la verdad, lo que es la pureza y lo que en definitiva ha hecho grande a nuestra fiesta en todas las épocas pasadas. Esa raíz yo siempre la he tratado de llevar a mi profesión. Evidentemente, en 26 años que voy a cumplir ya dentro del periodismo, pues puede haber tenido, evidentemente he tenido errores, pero también de los errores se sirve también para aprender y para motivarse y seguir creciendo. A mí me gusta la fiesta de verdad, me gusta la fiesta íntegra, me gusta la variedad de encastes, me gusta la variedad de toreos, pero sobre todo me gusta mucho la pureza y la verdad. Siempre se ha dicho que el buen aficionado es al que más toreos le cabe en la cabeza, y es cierto que mejor puede defender la verdad es el que sabe valorar cualquier persona que se pone delante del toreo y la interpretación o maneras que tiene. Da igual la época. Ahora la verdad que estamos en una época que también hay grandes toreros, pero que también hay otra serie de circunstancias
circunstancias que han frenado mucho los avances, porque evidentemente ahora mismo nadie puede negar que tenemos, por ejemplo, a un Morante de la Puebla que es uno de los mejores intérpretes del torero de la historia, además de ser el torero artista de más valor. Existe un Juli que también es importante, existe un Miguel Ángel Pereira que tiene mucho temple y mucho valor, y existen toreros importantes como existieron también en los años 70 y sobre todo en la década de los 60, cuando en la misma época coincide una baraja de toreros espectacular, como fue el célebre cartel Viti Camino Puerta, pero son el cordobés, se une Andrés Vázquez, luego llega Paquirri, Ángel Teruel, etcétera, y también enlazan con los de la generación anterior tan importantes como Antonio Ordóñez, Gregorio Sánchez, los hermanos Girón, Rafael Ortega. Pero sin embargo, la diferencia entre una época y otra es que en los 60 las grandes figuras de aquella época tenían abierta la carta y el abanico para torear toros de distintas sangres, no como ahora cuando preferentemente las grandes figuras generalmente siempre torean toros, en la mayoría de los casos, de procedencia doméstica. Vemos, por ejemplo, antiguamente como Paco Camino, un torero también tan querido, sobre todo porque ya no está como fue Julio Robles, por muchos de los grandes triunfos lo lograron con toros de origen Santa Coloma, como pasó también con otras muchas figuras. En cualquier época siempre se ha dicho que una figura del toreo es la que torea un número determinado de festejos, da la cara en todas las ferias y que el año hace 2 o 3 gestas. Sin embargo, vemos ahora que también las figuras buscan una comodidad, quizás por hacer caja rápido y también por evitar muchas veces dar la cara con la suficiencia que se exige. Es cierto que también vemos algún gesto, pero no con la categoría y exigencia que se debe exigir. Por ello ha sido un desencadenante del problema que ha tenido la fiesta, pero para mí el más grave que ha tenido en los últimos 20 años la falta de un criterio, de un rigor empresarial. A la fiesta en los últimos 20-25 años le ha faltado criterio y creatividad por parte de los empresarios. Un espectáculo tan bonito como el del toreo se ha encarecido y se ha convertido en un artículo de lujo. Antes siempre fue un festejo popular y de hecho a quienes nos gusta la historia, a ustedes si les gustan, volvemos por ejemplo que en épocas que también era un espectáculo reducido para las masas más elitistas, por ejemplo llegó Joséito Gallo y fomentó la construcción de plazas monumentales para que todo el mundo pudiera a los toros y para que hubiera atendidos para todos los públicos. Sin embargo, hoy lamentablemente la mayoría de las plazas vemos que tienen unos precios completamente abusivos, y aquí realmente es donde se debería atajar, porque hemos visto que nunca se ha promocionado la fiesta para la juventud, y si a un árbol le corta la raíz, evidentemente en no mucho tiempo morirá. Sin embargo, la fiesta tiene mucha fuerza, mucha grandeza, y por eso no ha muerto y siempre hay esperanza de que siga viva. Pero sobre todo, como digo, el sistema empresarial es el más grave de todos. Vemos como prácticamente en el siglo XX, y lo que llevamos de esto, la fiesta ha estado, la organización de la fiesta ha estado dirigida por unas cuantas familias, muy pocas, los choperas, los choperitas, Balañá, la familia Matilla y pocos más que han sido quienes la han dirigido y quienes se han hecho ricos. Yo desde hace unos años, cuando veo cómo funciona la fiesta, cuando vas a una plaza, ves los precios y te das cuenta con un tendido de 70 euros, un tendido de 80 euros, que en la mayoría de ellas, quitando Madrid, que tiene un gran aforo y es un poquito más barata, pero en la mayoría tiene unos precios que son completamente prohibitivos y mucho más en épocas de crisis. Y por ello luego te das cuenta de que además de llenarse, los toreros están ganando, excepto las grandes figuras, menos dinero que nunca. Que toreros que torean 15-20 corridas en la liquidación de la temporada apenas le quedan un dinero para vivir. Ves también que muchos ganaderos están teniendo muchos problemas para cobrar, que te enteras que además a la hora de liquidar les pagan con un sistema de pago moderno que se llama el pagaré. Que pagaré quiere decir ya pagaré, pero que realmente es un sistema de pago para pagar a un largo tiempo, lo que ha creado muchísimos problemas en el mundo del campo. Sin embargo, la mayoría de las casas ganaderas pues, se han enriquecido. Todo esto es lo que ha llevado a la fiesta al problema grave que tiene hoy. Hace unos días, felizmente, el gobierno
el gobierno ha tenido ha aprobado el tratamiento del patrimonio cultural. La verdad que es una noticia muy importante, pero la fiesta, si no hubiera sido tan mangoneada por los políticos, sobre todo en diversas comunidades autónomas, no le hubiera hecho falta tener ningún tratamiento, porque por sí sola tenía mucha fuerza. Pero el tratamiento este del patrimonio cultural llega por lo que ocurrió en Barcelona. En Barcelona, ustedes saben la historia. Barcelona fue no Barcelona, sino Cataluña fue la comunidad que más toros daba de toda España. No ya propiamente la ciudad condal, sino Lloret, San Feliu de Guíxols, Gerona, Tarragona. Incluso había muchas plazas que eran de temporada. Sin embargo, pues no se hicieron las cosas con seriedad, se abusó mucho y aquello dio lugar a que se perdieran la mayoría de las plazas. Como pasó también con Barcelona. Barcelona daba toros desde febrero hasta noviembre, pero ocurrió que cuando muere el viejo Balañá, por sus herederos no supieron mantener el criterio, la elegancia, aquel sentido de la creatividad que tenía el viejo empresario, y evidentemente esa plaza acabó muriendo. Evidentemente ahí fue un fallo empresarial y aquello sirvió para que los políticos nacionalistas, que siempre vivían con el odio a España y rechazar de su tierra todo lo que tenía que ver con España, pues erradicasen la fiesta. Evidentemente, si cuando muere el viejo Balañá, sus hijos, sus herederos, hubieran tenido el mismo criterio que el viejo, en Barcelona, en Cataluña, la fiesta hubiera seguido con la gran tradición que gozó siempre. Como vemos ahora también que hay plazas que están en una situación muy complicada. El caso de Zaragoza, el caso de Burgos, el caso de Vitoria, que son plazas que evidentemente no las va a salvar el patrimonio cultural, sino lo que hay que hacer es exigir a las empresas que lo hagan bien. Pero también, muchas plazas también tienen la culpa a los políticos, porque en los últimos años los políticos tampoco han hecho muy bien las cosas. Es evidente que ahora hay políticos que trabajan y hacen muy bien las cosas por la fiesta, como Pío García Escudero, alguno más, pero se le ha hecho mucho daño en la última época, tanto por un sitio como por otro. Evidentemente la época de José Luis Rodríguez Zapatero fue muy nefasta en todos los aspectos, pero aunque ahora se haya aprobado la declaración de patrimonio cultural, también quedan muchas cosas por hacer, como que los toros vuelvan a la televisión con una regularidad, y que haya una proyección de futuro, que se lleve a los colegios, etc. Por todo ello, quienes estamos implicados en la fiesta debemos luchar, debemos poner nuestro granito de arena, dar a conocer su grandeza para que la fiesta siempre siga siendo nuestra fiesta, y no evidentemente que los aficionados españoles tengamos que decir que bien hace las cosas Francia, porque evidentemente la fiesta es nuestra y nosotros no debemos copiar a Francia, porque de la fiesta debemos presumir, porque es un producto, un arte nuestro, que evidentemente abrió fronteras, y en Francia se plantó muy bien, pero nunca debe de copiar a quien nos ha copiado a nosotros. Bueno, vamos entrando en quizás un poco todos y al hilo de muchas cosas de lo que ha dicho Paco Cañamero, pero sobre todo, y aprovechando que tenemos aquí a Miguel Hernández Zaballos, a decir que Paco decía que las figuras de hoy en día no quieren matar otro tipo de encastes que no sea el de Domecq, ¿no? Sin embargo, Miguel, ahora que ya ha comenzado la temporada mexicana, está Juli, Morante, Talavante, se van a ir muchos allí, van a torear más de 30-40 corridas de toros allí, y sin embargo lo que predomina en México es el encaste saltillo, que es lo que tiene su ganadería. ¿Por qué allí sí y no? Allí es un toro quizá más dulcificado. Hombre, es completamente diferente al toro que tenemos aquí. Tú date cuenta que el toro de Saltillo lleva allí muchos años, y la selección que se ha hecho ha sido por dulcificar un poco esa embestida. Morfológicamente también ha cambiado mucho. Yo no sé desde el punto de vista genético si había que hacer un estudio, pero morfológicamente también ha cambiado mucho. Es un toro muchísimo más pequeño del que en un principio se llevaron para allá, y también está muy dulcificado. Yo no sé si es por el hecho de estar allí, o por el hecho de la fama que hay aquí de estos encastes,
Lo que sí es cierto es que en los años 80, años 90, nos exigieron mucho las empresas, porque quisieron echar un toro mucho más grande de tamaño, que solo lo tenían dos encastes, Atanasio y en cierto modo el encaste, por decir encaste, Domecq. Entonces ganaderos de Santa Coloma, ganaderos de Urcola, ganaderos de Vegavillar, ganaderos de Buendía, pues quisieron equipararse a esos toros, y es muy difícil y muy complicado que un toro en el tipo, en vista, hay que trabajarlo mucho, cuanto más si se saca de tipo. Yo creo que ahí fue el declive de estas ganaderías, porque como bien ha dicho Paco, en los años 70, en los años 60, años 70, todo lo que se mataba, casi todo lo que se mataba, era Santa Coloma, era Buendía, era Saltillo, era pues una variedad de encastes que ojalá lo pudiéramos ver hoy. Esto traspolado a la fiesta de hoy en día, comparándolo con lo de México, pues hombre, yo creo que se ha dulcificado mucho y morfológicamente tiene muy poco que ver. Yo no sé si van con otra mentalidad allí, pero lo cierto es que el toro de Saltillo de allí, yo hace cuestión de 8 años me planteé traer pajuelas de México para inseminar vacas. Me puse en contacto con 3 ganaderos mexicanos para traer, incluso se me pasó por la cabeza irme a México, me invitaron ellos a ver sus ganaderías, por ver desde añojos hasta utreros, para ver desde becerros hasta vacas, la morfología que tenían, porque yo doy mucha importancia a la morfología, porque, o sea, el ver una ganadería morfológicamente es fundamental que esté muy en el tipo. Pero bueno, a lo que vamos es que luego por circunstancias pues no pudo ser, porque luego se metió aquí de lleno toda la crisis. Pero bueno, en resumiendo, yo creo que el encaste Saltillo de allí ahora mismo tiene muy poco que ver al encaste Saltillo que se llevaron y al encaste Saltillo que hay aquí. Miguel, hablabas de que se ha sacado al toro de tipo, ¿no? Sobre todo lo que es el Saltillo, Santa Coloma. ¿Quién tiene la culpa? ¿Verdaderamente las empresas, las autoridades, también el aficionado que a veces no sabe ver cada tipo de caste y que solo se preocupa por el traquillo? No, yo creo que los que más tenemos la culpa somos nosotros, porque hemos sacado nosotros el toro de tipo. Hemos sacado el toro de tipo por querer ir donde no podíamos ir. Claro, también es muy goloso que te digan, oye, pues tú haces el toro así y vas a todas las ferias. Pero yo creo que el culpable mayor somos los propios ganaderos, que incluso los profesionales del toro se han dado cuenta y han vuelto otra vez a los orígenes de lo que era esto, que ya no son mastodontes, que es un animal de pelea, es un animal de lucha, es un animal ágil, es un animal fiero, es un animal que hay que poderle. Claro, es muy diferente poderle a un luchador de sumo o poderle a uno de tai chi o de, no sé, una persona de 50 kilos a una persona de 180 kilos. Pues es completamente diferente. Entonces, la movilidad es fundamental para la fiesta. Un toro que no se mueve, la fiesta está abocada a decaer, a perderse. Entonces el toro se tiene que mover. Me da igual que sea un toro con 450 kilos que un toro con 500 kilos. Si su morfología lo admite y se mueve y tiene esa fiereza, tiene ese nervio dentro para poder expresar lo que tiene el toro, para poder plantar pelea,
pues eso es lo que estamos buscando. Pero yo creo que la culpa la tuvimos nosotros, pero claro, debido a que nos pusieron el listón muy alto, y claro, ¿qué ganadero no quiere ir a las mejores ferias de España para demostrar su producto y demostrar lo que tiene en casa? Paco, al hilo hablando del campo charro, que siempre se ha identificado por esa diversidad de encastes que ha tenido, ¿no? Y los grandes ganaderos. Yo creo que un poquito eso se está perdiendo, ¿no? No sé si por la crisis o qué pasa, pero esa diversidad de encastes que había en el campo charro se ha perdido, ¿no? Muchas de las ganaderías emblemáticas han ido al matadero. ¿Qué es lo que pasa ahí? La crisis, el señor Botín dijo hace poco que a España estaban llegando riadas de dinero. No sé yo si fue un sueño, una alucinación o aquella que vio, porque la crisis la seguimos viendo. Bueno, como tú bien decías, Jorge, el campo charro quizás está viviendo un cambio de ciclo. Se han perdido muchas ganaderías habituales que conocía todo el mundo, que en los años 60, 70, incluso 80 acaparaban los carteles, como fueron los Atanasio Fernández, como fue Sepúlveda, etcétera. Y ahora sin embargo, pues hay otras que también tienen mucho protagonismo, como son la de los hermanos Fraile, que es la del Pilar, el Puerto de San Lorenzo, Valdefuerno, también una ganadería radicada en Salamanca, que goza de máximo cartel, como es la de Domingo Hernández, y quizás todo se debe a un cambio cíclico. Evidentemente en la vida no todo permanece para la eternidad, sino que es una etapa que da paso a otra. Es evidente también que Salamanca ahora no tiene la categoría histórica de la que gozó en otra época, con muchas más ganaderías también de mucho nombre, los Covalera, los Galache, los Pérez Taberneros, muchas casas de esas que ya han desaparecido, otras se mantienen, pero sin la hegemonía de la que gozaron en otra época. En el mundo ganadero también, y quizás ha afectado mucho a Salamanca, en las últimas décadas, numerosas vaqueras, ganaderías, gente que compra fincas ha establecido en Extremadura, también por el clima que es mucho más suave que el de Salamanca, mucho más duro, y eso quizá también ha afectado un poco al campo de Salamanca, pero en Salamanca evidentemente todavía sigue teniendo el prestigio del que gozó en otra época, aunque quizá, como bien decías, en competencia ahora con una región emergente como es nuestra vecina Extremadura. Señor Ganadero, me comentabas un poco en una entrevista el Capea, que echaba un poquito de menos esa época en la que él era novillero, iba a Salamanca, al Gran Hotel, y allí se encontraba con todos aquellos grandes ganaderos que hablaban de la fiesta, hablaban de los profesionales, había ahí un centro neurálgico donde se palpaba todo lo que se vivía en Salamanca y que echaba un poquito de menos aquello, ¿no? Parece ser que eso puede ser un ejemplo de lo que está viviendo el campo charro, de lo que hablaba Paco Cañero. Hombre, en los años 70, en los años 80, en Salamanca, para el que conozca Salamanca, había un hotel emblemático que era el Gran Hotel, que era el centro neurálgico de la fiesta. Ahí se iban todos los ganaderos, todos los empresarios, toreros, profesionales del toro, a hablar de toros, a hablar de lo que pasaba. Era una tertulia diaria como la que estamos teniendo hoy aquí, pero por parte de todos. Había gente muy variada. Se echa de menos, claro que se echa de menos. También, no sé, también lo que decía Paco, que todo cambia, ¿no? También nos hemos metido en un bucle que es todo mucha prisa, es todo... tenemos prisa para todo, no tenemos prisa ni para tomar una cerveza tranquilamente, sentados, hablar, o sea que se echa mucho de menos. Hay sitios en Salamanca, sitios muy concretos, que bueno, pues que siempre hay gente dispuesta a echar un parlado de toros, como en el pueblo de Paco, pues hay sitios muy concretos que siempre hay alguna tertulia formada, y eso es muy bonito. Solamente, incluso para mí,
que me considero profesional, solamente escuchar a la gente, pues sus comentarios, sus impresiones, y eso es muy enriquecedor. Se echa mucho de menos que no haya un sitio en Salamanca capital para tener estas charlas que eran improvisadas completamente, que no había que citarse, sino que sabías que tú ibas allí a cualquier hora y siempre había algún taurino para echar un parlado. Sí, se echa de menos. Al hilo de lo que dice Miguel, para que vean la importancia que tuvo Salamanca en su época, cuando llegaba el Puente de los Santos, los grandes ganaderos de la época, como fue el viejo Pedro Balañá, don Pablo Chopera, el padre de Manuel Chopera, el abuelo de los actuales Pablo y Óscar, pues iban a Salamanca, reservaban una suite en el Gran Hotel y permanecían allí 4 o 5 días, y por allí iban pasando todos los ganaderos y le iban diciendo lo que tenían. Yo tengo 4 corridas y 5 novilladas, yo tengo tal, y le iban ya reseñando las fechas para lidiarlas en las plazas que gestionaba uno y otro. Además de esa importancia ganadera, también una vez que pasaba la Navidad, la mayoría de las figuras del toreo cogían se iban a Salamanca y se establecían, pues por su categoría, las figuras en el Gran Hotel, otros en pensiones, etcétera, y durante el invierno prácticamente toda la galería andante estaba en Salamanca. A mí me gusta mucho hablar y aprender de la gente mayor, y me enriquezco mucho con las historias de cuando estaban allí los hermanos Girón, cuando un torero sevillano como fue Paco Camino, pues prácticamente se hizo en Salamanca, al igual que otros toreros de distintas épocas, y aquella Salamanca de romance y leyenda pues fue una cosa preciosa. Y al hilo también, como decía Miguel, en estos tiempos de prisas, ahora vas a un tentarero, llegan los matadores de toros de Madrid o de donde vengan, y no están deseando más que acabar, vestirse y marcharse a otro sitio, y se ha perdido aquella riqueza y aquella fuente de sabiduría que eran con aquellas tertulias que había después al calor de la cocina en las casas ganaderas. Allí aquello de verdad eran las mejores enseñanzas que uno pudo aprender del mundo del toro, y eso desgraciadamente hoy ha desaparecido, porque también entre muchos de los nuevos toreros pues no hay la cultura torina que se necesita y que enriquece y que te hace querer y que te hace amar mucho más a la profesión. Al hilo de esto, diciendo de las charlas que había antes cuando terminaban los tentaderos en las casas ganaderas, como bien dice Paco, ahora se visten, salen con su coche, no conduciendo ellos, sino conduciendo algún chaval que llevan o algún acompañante que llevan, para que ellos, desde su teléfono móvil, tuitear, pues hoy he estado toreando en casa de fulanito y han salido muy buenas. Ahora, ya te va. Y esa es toda la tertulia que tenemos en el mundo taurino hoy en día, que se ha perdido un poco el boca a boca, que era importantísimo. Me acuerdo que en casa, con poca cosa que hubiese, pero solamente con la chimenea encendida y hablar, se iban las horas muertas y nos podíamos estar allí hasta las tantas y cuantas. Y aquello sí que era enriquecedor. Miguel, las grandes figuras del toreo, José Víctor Gallo, Maquilete, todos siempre pasaban largas jornadas en el campo charro, hablando con aquellos ganaderos, tentando y preparándose para la temporada. No, sí, incluso viviendo en las fincas. Porque en casa de Antonio Pérez, en casa de Salustiano de Paco Galache, en casa de Dionisio Rodríguez, en casa de los Charro, pues es que si las paredes de esas fincas hablaran, vamos, tienen más historia metidas que toda la enciclopedia Espasacalpe. Anécdota, ahora que surge el tema de Joselito de Belmonte, en esta época cuando se acaba de cumplir el centenario de la alternativa de Juan Belmonte, Joselito Gallo fue un torero que se inspiró también muchísimo en el campo charro, que pasó muchas temporadas, e incluso Juan Belmonte llegó mucho más tarde. Y en aquella época, yo conozco, por ejemplo, una anécdota cuando va a torear a tentar la ganadería de Molero, una ganadería que después de Angoso, que años después se le vendió a
a la familia Molero de Valladolid, que tenía la finca por tierra de Zamora. Pues bien, en los años la primera vez que va a tentar Belmonte Salamanca, que forma tal aglomeración de gente que se entera de a viva voz, que hubo de suspenderse el tentadero durante una semana, hasta que ya la gente pensaba que se había marchado Belmonte. Belmonte estuvo muy familiarizado con la ganadería de Graciliano Pérez Tabernero, que fue uno de los grandes ganaderos del Campo Charro, que estábamos todos, que lo llamaban los niños de Salamanca. Y entonces este hombre, cerca de donde tenía la finca, se celebraba una romería en el Cueto, la romería del Cueto, que es el primer domingo de Cuaresma, que creo que suele ser el primero o segundo domingo de mayo, de junio más o menos. Y entonces esa romería la toreó varios años Joselito y también varios años Belmonte, y se da la circunstancia de que el invierno anterior Belmonte había tenido una finca en Padierno, que está muy cerca de donde tiene la ganadería Miguel, en Padierno, que era de un Pérez Tabernero que mataron en la guerra, y tuvo una cornada y la atendió un médico de allí, de Robliza de Cojos, y lo pudo sanar, y en agradecimiento a aquel percance pues se ofreció para torear el año siguiente la romería de la Virgen del Cueto. Y al ir a torear, hacía 15 días que había muerto Joselito Gallo, y era la primera vez que toreaba tras la muerte de aquel coloso, y de aquel día hay fotos de ver a Belmonte completamente vestido de negro y bajarse de un coche de caballos en lo que le llevaban a la plaza, y todo el mundo bajar e ir directamente a darle el pésame, para que vieran la dimensión, el cariño, el respeto y el amor que se tenían dentro de la gran rivalidad que había. Otro coloso del toreo completamente vinculado a Salamanca fue Manolete. Manolete en muchas de las grandes casas ganaderas de Salamanca, Pérez Tabernero, Atanasio Fernández, Logalache, pues en el sitio principal se conservan fotos que imponen verlas del paso de Manolete por esas casas ganaderas en las que pasó muchísimo tiempo, porque en aquella época tras la guerra civil, y que era esquilmada muchas ganaderías de Salamanca y de la zona de Madrid, entonces las grandes figuras tuvieron que ir al campo de Salamanca, porque en Salamanca no hubo guerra y las ganaderías se mantuvieron pues prácticamente enteras. Miguel, hemos hablado de muchísimos ganaderos, los Charros, Paco Galache, Sol Pérez Tabernero, Raboso. Eran ganaderos con una personalidad muy acusada, ¿no? De todos aquellos, ¿cuáles tú has escuchado hablar que te han impuesto como ganadero, de lo que has aprendido mucho, o cuáles de ellos has conocido, de verdad? Hombre, yo como ganaderos de verdad, yo me quedaría con el Raboso. Y con Antonio Pérez, más que nada por afinidad, porque eran íntimos amigos de mi abuelo. Entonces pues yo siempre y más Antonio Pérez en mi casa pues era como uno más de casa, era como un hermano de mi abuelo. Entonces pues bueno, todas las enseñanzas de Antonio Pérez, y sobre todo como ganadero, yo me quedaría con el Raboso, que la verdad es que hizo una ganadería que mucha gente no es consciente de las dimensiones que ha tenido en el transcurso del tiempo. Paco, muchísimas anécdotas hay sobre el Raboso, ¿no? Un ganadero con muchísima personalidad y que bueno, que parecía que no, pero que figúrate, ¿no? Después la historia con el paso del tiempo lo que se habla de él, ¿no? Ha sido uno de los grandes ganaderos de Salamanca. También hay otro que fue Atanasio Fernández, que también fue importantísimo. Además, Atanasio tuvo el añadido de que no era una persona del campo, era un ferroviario que tenía un tío que era rico, que tenía muchas ovejas, y coincide un día una ganadería de Salamanca, la hija de Juan Cobalega se casa con ella y ahí nace una etapa ganadera importantísima. Pero el Raboso fue un hombre con muchísimas anécdotas. Fíjate, la más importante y la que define la ganadería que tenía, que tuvo dos ganaderías completamente distintas, como fue la de la Nueva y la de Raboso, aquella de la interrogación, con dos encastes antagónicos, y las dos las tuvo en primera línea. Y eso dice por sí solo lo que significó Raboso como ganadero. Además fue un hombre socarrón, un hombre muy charro, que se enamoró mucho del toro bravo, pero sobre todo además de la importancia que tiene, hay una cosa fundamental. La ganadería de la Nueva tiene origen Juan Pedro Domet.
tiene origen en Juan Pedro Domé. Y para que os enteréis cómo la forma, la primera vez que llega a Salamanca, a Reces de la ganadería de Reces de Domé, la compra María Antonia Fonseca. Ya digo que a primeros de los años 60 es cuando Salamanca llega por primera vez a Reces de procedencia de Domé. Entonces lo compra María Antonia Fonseca, que tenía un hijo que se llamaba Domingo, y a esta gente pues la vida no le va bien y se ven obligados a vender la ganadería. Y se la venden a Baltasar Iván, que es con la que fundan los cuarteles. Pero en aquella época, al hijo de María Antonia Fonseca, Domingo, cuando empieza a tener problemas económicos, le pide ayuda a Raboso, y el Raboso le presta dinero, lo que fuera en aquella época. Pues bien, cuando va a vender la ganadería, le dice a Raboso: oye, voy a vender esto, y Raboso se queda con unas cuantas vacas de esa ganadería, y con aquellas vacas que se queda es con la que funda su ganadería, la de Aldenueva, que después durante muchos años fue un emblema del Campo Chaco, y con la que posteriormente se fundó la actual ganadería del Pilar, la de Pedret y otras varias más que hay por ahí que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y eso por sí solo dice la importancia y la categoría que tuvo este hombre como ganadero. Yo recuerdo yo también que admiré mucho y fui compañero del crítico Alfonso Navalón. Alfonso Navalón, como sabéis, fue un hombre muy polémico, pero un gran conocedor del toro y de la cultura taurina. Uno de las cosas que tuvo Alfonso Navalón fue inventar un poco el fenómeno social de Vitorino. Vitorino fue un ganadero espectacular, quizás de los mejores de la historia, pero esa leyenda urbana que le creó Vitorino, que le creó Navalón del paleto, de todo esto, de un hombre rústico, la quiso llevar antes con el Raboso. Lo que pasa es que el Raboso no se prestó al juego ese de entrar y prefirió ser un hombre que era feliz en su tierra, en Ciragorrío, en Salamanca, y no quiso entrar a la leyenda que después Vitorino la supo aprovechar y tanta rentabilidad le dio, además de ser un excelente y extraordinario ganadero. Bueno, hablando de Navalón, como ha dicho Paco, fue un gran conocedor del toro, polémico también, con unos estuvo bien, con otros estuvo mal, a algunos ganaderos los admiró, a otros los criticó muchísimo. ¿Cómo se portó con la ganadería de Miguel Caballos? Yo creo que Alfonso no criticaba. Vamos a ver, era crítico taurino y él criticaba, él decía lo que veía en el mundo del toro, con la ganadería. Otra cosa es con las personas que dirigían esa ganadería. Él era muy coherente y muy cabal, aunque suene raro decirlo, no sé si lo habéis leído, lo conocéis, pero con las ganaderías él decía lo que veía. Él si veía un toro bueno no decía que era malo, y si veía un toro malo no decía que era bueno. Ahora, con las personas que dirigían esas ganaderías, los comportamientos que tenían esas personas, pues evidentemente era muy crítico, y para mi gusto lo estropeaba todo con las patas de atrás, porque tenía más razón que un santo en lo que decía, pero muchas veces las formas le perdían. Pero para mí, hombre, con nosotros personalmente teníamos una relación muy muy buena. Yo no tanto con él, porque yo lo conocí evidentemente, pero con mi padre se llevaba fenomenal y nunca hemos tenido ningún problema con él, puesto que nosotros tampoco tenía oportunidad de hacer una crítica muy exhaustiva de nuestra ganadería, puesto que nosotros hemos lidiado siempre muy poco, la ganadería no sea muy corta. Pero ya te digo que para mí me parece uno de los críticos que hay que estudiar en el mundo del toro, porque hay algunos críticos que dejan muchísimo que desear, y prefiero que se pasen por el lado de Alfonso que no que se queden cortos. Bueno, quien conoce muy bien a Alfonso Navalón es Paco Cañimero, que ha hecho una biografía y, bueno, anécdotas mil, además, con quien fue tu maestro, con quien compartiste muchísimos momentos, y bueno, que tú también un poquito has querido seguir la estela de él, ¿no? ¿Quién no ha querido un poco seguir la estela de él en cuanto a conocimiento sobre el toro y sobre la fiesta? La verdad que yo creo que junto a Corrochano y Antonio Díaz Cañabate han sido quizás los tres grandes críticos más importantes. Evidentemente, Alfonso hace ya 9 años que murió y se sigue recordando de él, se sigue recordando mucho de él. Ya digo, fue un crítico memorable, además un hombre cultísimo,
pero tuvo, como bien decía Miguel, había muchas cosas que las estropeaba con las patas de atrás. Por ejemplo, cuando en la última época, o cuando atacaba a alguien con cosas personales, donde más dolían. Pero yo creo que Alfonso Navalón, siendo un crítico de leyenda, su gran problema fue hacerse ganadero. Ahí ese fue su gran problema y él nunca lo quiso reconocer. ¿A quién le daban más fuerte? Navalón, Paco. A quien se pusiera a tiro. Sí. No había quien se pusiera a tiro, no había término medio. Pero vamos, que se atrevió hasta con el Viti, ¿no? Yo al Viti le dio muchísima leña. Además, yo lo sé, porque lo sé, que en alguna época el Viti se llegó a sentir mal por las críticas tan durísimas que le hacía Alfonso Navalón. Desde aquella de Viti Vete, una corrida de la beneficencia que el maestro de Vitigüino corta 3 orejas en Madrid y que tiene una tarde memorable, y al día siguiente Navalón titula el Viti Vete. En aquella época Alfonso, quizás fue uno de los defectos suyos, pues, un defecto por lo que fuera, nunca se rompió con el Viti. A última hora, cuando se retiró, el Viti reconoció que había sido un gran torero, le escribió una crónica muy bonita el último año que toreó en Salamanca, pero nunca se rompió. El Viti se rompió, sin embargo, mucho más con Andrés Vázquez, con torero de un nivel inferior, como pudo ser Andrés Vázquez, como pudieron ser otra serie de toreros, pero en aquella época de los 60, con la gran figura con el gran torero que siempre se rompió, que fue una de las grandes injusticias de la historia, fue con Rafael Ortega. Y también fue muy partidario de Paco Camino, pero con el Viti solo se rompió a última hora, y en alguna ocasión muy justita. Bueno, hablando de lo crítico que fue Navalón, Paco Cañamero no se queda atrás, ¿no? No. ¿Qué ha pasado con ese libro, Paco, que está yendo más a los juzgados que a tu propia casa? No sé, cuéntanos un poco, ¿no? Mi verdad sobre el toreo, que es el último libro y que, bueno, tratando un poquito de la actualidad, pues bueno, está siendo un poquito polémico, ¿no? No, que yo cuento un poco lo que yo sé y lo que me he enterado, y que es cómo está organizada la fiesta actualmente. Y en el sistema, pues todo el mundo sabe que de 20 años para acá la fiesta está en manos de una familia que no sabe en los medios de comunicación, que no concede entrevistas, que es la familia Matilla. Y entonces todo el mundo sabe que muchos de los graves problemas que tiene el toreo son por culpa de la familia Matilla, que lo maneja a su antojo y no ha abierto nuevas puertas. Y por culpa de la familia Matilla, pues hay muchos damnificados, mucha gente que se ha quedado en el camino, muchas ganaderías que no están donde deberían, y sin embargo, pues ellos han creado una tela de araña que llega a todos los conglomerados del mundo del toro a su beneficio, que se beneficia la gente que está a su lado, y se está perjudicando muchísimos otros. Fíjese, en esta época del toreo, yo por ejemplo, que ahora tengo 45 años, cuando yo tenía 20 años, a mí me enriqueció mucho ver a Antoñete y a Manolo Vázquez en la reaparición. Entonces había grandes toreros, estaban en la Capea, Damaso González, José María Manzanares, Julio Robles, Curro Vázquez, etcétera, que eran los toreros a los que veías en casi todas las ferias. Pero en aquella época la reaparición de Antoñete y de Manolo Vázquez con 50 años pues fue una corriente de aire fresco, en la que, de cuyas fuentes bebimos. Veías a aquel Antoñete citar los toros de largo con tanta torería, a Manolo Vázquez torear de frente, y aquello enriqueció mucho a la generación mía, a quien nos gustaban los toros, y respetando la categoría que tenían los toreros actuales de ese modo. Pues en esta época, a mí me parece, por ejemplo, muy injusto que un torero tan grandioso como Juan Mora no toree. Y no torea porque, por ejemplo, él pide lo que cree que debe pedir después de cuando debe comparecer un cartel. Por ejemplo, el año pasado en San Isidro, en principio iba a ir a 2 tardes y se caen los carteles cuando le quieren pagar una miseria, que era mucho menos dinero que el que ganaba en la época que toreaba hace 14 o 15 años, que estaba en todas las ferias. Y eso por dar una imagen de lo mal que se están haciendo las cosas, porque yo digo el ejemplo de Juan Mora, que es un torero que tiene mucha torería, mucho empaque, mucha pureza, y debería ser un magnífico exponente para las nuevas generaciones. Y al igual que él, pues también hay otra serie de toreros que se le debería dar más juego y sin embargo no se le da. ¿Cuántas querellas te han llevado a casa ya? No, tengo ahora una de Matilla por la vía penal, que tuvimos la conciliación este verano. Me pedían 90.000 euros de indemnización.
que todos ganamos, Carlos. Quitar el libro este del mercado y cerrar mi portal. Yo también soy un damnificado de la crisis. Trabajaba en un periódico y cerró. Luego me fui a trabajar a otro y también cerró. Y entonces, pues me tuve que, como se dice ahora, me tuve que reinventar. Y fue cuando ya me hice escritor. Y luego también además de colaboraciones que hago en algunos medios, pues también tengo una pequeña página muy modesta, una ruleta digital, y ahí hago cosas y tal. Entonces, cuando firmamos la conciliación, también para quitar la demanda penal, pues también tenía que cerrar la página web. Y bueno, evidentemente no llegamos a un pacto, y ahora pues estoy pendiente de la querella que me pide 700.000 euros. Pero bueno, hay que hacer un festival. Igual después de lo que has dicho aquí te llega algo a la Fuente de San Esteban el lunes, ¿no? bueno, no, hombre, tampoco hemos dicho nada grave. En ese libro, aparte de lo que habla sobre Matilla, aparecen muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un compromiso. Estamos en la Comunidad Valenciana. Hay un torero que tú decías antes que Navalón decía que en Viti vete, y Paco Cañamero dice constantemente que Enrique Ponce se vaya ya. No, hombre, vamos a ver. Yo a Enrique Ponce le reconozco los méritos. Ha sido un torero importantísimo. Un torero que ha toreado, me parece que 30 correas de Vitorino. Ha toreado todos los encastes. Ha sido un torero que ha tenido sus momentos de gloria, evidentemente. Y además un ramillete de faenas importantísimas. Nadie puede, por ejemplo, negar la faena al toro navajito de Torrestrella en Bilbao, que fue el que le hizo figura del toreo. A un toro de Atanasio también en Bilbao, que también fue una faena importantísima. Al toro Lironcito de Valdefreno en Madrid, que fue el que definitivamente entró en las rentas. A un toro de Capena en Salamanca, Larguillero, que le cortó un rabo, que también estuvo excepcional. Pero a Ponce le ha pasado que ha alargado mucho su carrera y entonces ha perdido la frescura. Y sus faenas, en la mayoría de los casos, son una fotocopia unas de otras. Yo siempre digo que un torero, cuando pierde la frescura, ya no debe estar en activo. Pero también siempre he dicho que tiene calidad y que en cualquier momento puede sorprender, como pasó evidentemente este año en Bilbao, donde estuvo muy bien, o en el verano este que estuvo tan importante, pero Ponce ya nos sorprende. Como bien decía esta semana en la revista Plazo, Morante, en una entrevista, cuando yo en una crónica que dicen que un torero está muy técnico, no me hace falta verla porque siempre veo que ha estado políticamente correcto y ha faltado torería. Y luego además, Enrique Ponce también ha sido un torero que ha abusado mucho de una serie de cosas, como por ejemplo torear muy despegado y echarse los toros muy para afuera. Y es una cosa que es lógica y que es normal, que no se ha acabado, como tiene tanta facilidad, pues nunca ha acabado ahí de romperse del todo. Como también está pasando ahora otro gran torero alicantino, que es José María Manzanares, que también tiene mucha torería, pero es la continuidad de Enrique Ponce. Técnicamente son muy parecidos, aunque evidentemente Ponce tiene mucho empaque y José María Manzanares tiene mucha más torería. Pero yo nunca he sido, evidentemente, además yo he escrito muchísimas crónicas de Ponce y lo sabe. Lo que pasa es que creo que ha alargado mucho la carrera, y un torero cuando alarga tanto la carrera, pues ya te aburre. Lleva 24 años matado de todo y casi siempre las faenas son iguales. ¿También te aburren los periodistas que tienen carreras largas? No, hombre, pero es que... no. ¿A qué te refieres a carrera larga? No, mira, Por ejemplo. Manuel Molés, por ejemplo. Pues no. Pues sí, también. Pero sobre todo, no está bien porque no es ser un buen compañero cuando atacas al gremio. Pero hay gente que realmente hace daño. Mire, esta semana, pero Javier Cáceres, en su programa La Divisa del pasado domingo, atacó gravemente a los compañeros que están en El Albero, que era el programa en el que él dirigió durante 20 años en la COPE. Y entonces, pero Javier Cáceres no es quien para dirigir a sus compañeros, porque todo el mundo sabe que le ha metido la mano. Todo el mundo sabe que él es una persona que está entregado a la gran empresa y que ha puesto la mano y que no se ha cortado. Pero Javier Cáceres no es una persona para hablar de grandeza de la fiesta, porque a finales de los años 90 y primeros del 20, en aquellas corridas que televisaba Telecinco, cuando estaba con Rafael Peralta,
aquello hizo un daño tremendo a la fiesta y él se prestó a estar en televisión para llevarse un dinero. Por lo tanto, jamás puede criticar a un compañero cuando él tiene las manos sucias. Vamos a dignificar un poco nuestra profesión. Habrá buenos también, ¿no? Sí. Ahora mismo hay un periodista que podría hacer figura en cualquier época, que es Ignacio Álvarez Vara Barquerito. Y tu director, las entrevistas que hace tu director no las ha hecho nadie en la historia del toreo de buenas. Y además es un gran comunicador y sobre todo también periodista que hace de todo, porque para mí lo que yo hago en la crítica también, la primera hay que ser periodista. Y si eres periodista y ves que hay un accidente, tienes que saber comunicarlo y saberlo transmitir. O cualquier otra noticia que surja. Pero ahora también hay gente que podría ser figura. Por ejemplo, Barquerito es un crítico de excepción. En algunos lugares más también hay gente que ha escrito bien de toros y que sabe hacer las cosas con calidad y categoría. Pero yo también estoy muy en contra de otra nueva oleada de periodistas que están llegando ahora, que van a las plazas sintiéndose un poco ellos las estrellas. Y un periodista no debe ser más que el mero transmisor de lo que está pasando. Un periodista nunca es la estrella. ¿Cómo ves el momento actual de la fiesta? La pregunta del millón. Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues hombre, yo la veo con incertidumbre. Yo creo que está cambiando, pero también te digo que yo la veo cambiar todos los años. Y la veo cambiar no por gente externa a los taurinos, por aficionados más que nada, porque hay muchas plazas importantes que los aficionados, lo que decía yo al principio de mi intervención, que se están uniendo y están pidiendo cosas que yo creo que es lícito el solicitarlas, porque son ellos los que pagan la entrada. Entonces, yo creo que la gente, al unirse, al pedir cosas nuevas que refresquen la fiesta, yo creo que eso es muy interesante. A nivel económico, pues evidentemente no voy a reiterarme en lo que he dicho antes, ¿no? Pero yo creo que también está viniendo a nivel ganadero esta crisis, porque hay mucho infiltrado, hay mucho ganadero, hay mucho aficionado que tenía un poder económico muy alto, que por la afición que tenía él se ha hecho ganadero. No sé si ha sido consciente o no ha sido consciente de la dificultad que tiene ser ganadero. Por eso te digo que esta crisis ha venido bien, porque esos ganaderos, por selección natural, se han eliminado y solo quedarán los verdaderamente profesionales. Y yo creo que con todo lo que está pasando, ya independientemente de lo que decía Paco antes, de hacerlo bien de interés nacional, la fiesta de los toros, sino que por el propio dinamismo de la fiesta, yo creo que va a seguir para adelante, y más que nada con la afición, con el germen que hay de los toros. Solamente hay que ver este salón de actos. Yo lo veo muy bueno el futuro. Bueno, ya que estamos en un pueblo taurino de festejos populares de Bous al Carrer, los toros de Miguel Zaballos se han visto mucho por las calles. Sí, algunos de cerca. Algunos han visto muy de cerca y desde abajo. Pero la verdad es que sí, mira, me preguntaban una vez que qué me parecían los festejos populares. Y yo le comenté al que me lo preguntó que yo personalmente selecciono para la lidia. Y a mí me gustaría ver mis animales lidiarlos en las plazas de toros, evidentemente. Pero soy consciente de la importancia que tienen
los toros en encierros, en capeas, en las calles, en encierros a caballo, y que como he dicho antes, es el germen de toda la fiesta. También económicamente es una salida para aquellos animales que quedan en el campo, que no hemos sido capaces de vender para la su lidia ordinaria. Pero la verdad es que desde hace 7, 8 años para acá, que me estoy empapando un poquito más, gracias a aficionados que van a casa, de los toros en las calles, me gusta cada vez más. Me gusta cada vez más, y también se demuestra. Ahora, esta mediodía comiendo, me comentaban pues que también se nota muchísimo más, tanto como en la plaza, la diferencia de encastes, el comportamiento, y eso es muy interesante. Miguel, ¿qué va a pasar en un futuro, ¿no? Todo el mundo está hablando de esa criba importante que está habiendo en el campo. Como tú decías, esos ganaderos o propietarios de ganaderías de Bravo al final se han echado atrás y las han dejado prácticamente perder, porque no eran ganaderos de toda la vida. Hay mucho toro en el campo, pero poco a poco va desapareciendo. ¿Va a haber capacidad económica para poder pagar esos toros cuando se reajuste el precio? No, hombre, yo creo que sí. Tú date cuenta que es que ha habido un superávit de toros impresionante, impresionante. Y los toros es un animal que se hace, vamos a ver, muy a largo plazo. Que para hacer un toro son 4 años. ¿Qué pasa? Que en el 2008 hasta 4 años, 2012, había un montón de animales en el campo con 2, 3, 4 años. Entonces, pues hasta hacer una limpia de esos animales ha costado mucho. También se han quitado muchísimas vacas, se han matado muchísimas vacas. Ha habido un número de bajas importantísimas en el libro genealógico. Entonces, pues bueno, que en un momento dado salgamos de la crisis y que los ganaderos que quedemos seamos competitivos, ya no solamente por el número de animales, sino por la calidad de esos animales, va a ser muy importante. Es como en todo, o sea, aquí que está más la vida formada por la huerta, la fruta, si no das calidad, por mucha cantidad que des, ha habido un momento que era mucho más cantidad lo que se consumía, ahora es mucho más calidad, y no dejamos de ser un producto que el consumidor final es el aficionado. Entonces yo creo que cuanta más calidad tenga, aunque el número sea menor, va a ser en beneficio de todos. Y en la única novillada que he lidiado este año, que ha sido en Orthez, en Francia, de 6 novillos a 4 novillos le dieron 4 puyazos, y embistieron con la boca cerrada y murieron con la boca cerrada, y tuvieron pases. La novillada concurso de las ventas el 29 de septiembre le dieron 3 y 4 puyazos a los novillos, con la cerradura hecha, donde poner el toro, donde colocar el toro, y la gente disfrutó más viendo esas arrancadas al caballo que la propia faena de muleta. Luego el premio quedó desierto, cosa que no entiendo, también por el jurado que era, que dejaba mucho que desear. Pero bueno, independientemente de eso, queremos que esas ganaderías se le peguen 3 y 4 puyazos y que luego para la muleta se puedan torear, no se defiendan los toros sean, vamos, mansitos. ¿Qué pasa? Que esa forma de lidiarse no se hace, por ejemplo, en San Isidro. ¿Cuánto variaría San Isidro si a un toro hicieran lo mismo, en todas las corridas hicieran lo mismo? Se le dieran 2 y 3 puyazos de toro, al toro. Lo que pasa es que, vamos, me acuerdo perfectamente una corrida de toros del Hierro Salmantino de la Casa Matilla, que le puse yo un mensaje a mi hermano diciendo: estoy viendo la primera corrida sin picadores. Y es que es muy triste. Y luego se indultan toros.
¿Se indultan toros cómo? ¿Por qué? A mí me da igual que sean plazas de primera, que sean plazas de tercera, pero cuando un toro hace una pelea como yo creo que debe ser un toro bravo, que la pelea fundamental y la demostración de bravura y de fiereza es en el caballo puede ir 5 veces y no pegarle. Si cuando un toro se emplea de verdad, le hace más daño el emplearse él, se desgasta mucho más que por mucha puya que le pongas. Si un toro no se emplea, ya puede estar el picador encima, que el toro ni lo siente. Entonces, pues bueno, sí, es un maltrato que tenemos ahí. Muchas veces no sé a quién echarle la culpa, si es culpa nuestra, si es culpa del empresario, si es culpa de los profesionales, si es culpa de la prensa, no lo sé, ni quiero entrar en esa discusión. Lo que sí es cierto es que hay diferentes formas de medir con distintas encastes o distintas ganaderías. En este país nos dejamos llevar mucho por las modas. Y en esta época está de moda estas ganaderías y desgraciadamente vivimos el detrimento de históricas sangres como Santa Coloma, Saltillo. A mí personalmente lo he escrito muchas veces, soy un enamorado de Santa Coloma, de Saltillo, de estos encastes que ahora no sé quién tuvo la ocurrencia de llamarlos minoritarios, pero es un insulto a su trayectoria y a lo que han significado. Y quizás también lo de atacar y no darle las categorías que hay es por una falta de desconocimiento de saber lo que han significado para la historia y evidentemente para la grandeza de la tauromaquia. Pero para mí, ver la emoción con la que embiste un toro de Santa Coloma, un toro de Saltillo, no tiene precio con otro toro de otra ganadería. Mira, la última corrida de esta temporada que hubo en Salamanca, que fue hace 15 días en Alba de Tormes, indultaron un toro de Domingo Hernández y fue un toro que tomó un puyacito que luego sí invirtió mucho en la muleta, pero escarbó muchísimo. Al finalizar la tercera serie se quiso pirar a Toriles y ese toro se indultó. Pero ¿sabes quién presidía la corrida? El presidente de Madrid, No sé, no me acuerdo. Martino Moronta, histórico presidente de las ventas. Entonces, ¿qué pasó? Que indultó este toro y luego salió otro después, en sexto lugar, de la ganadería Pedraza y Dientes, y fue mucho mejor toro. Y ese toro sí que evidentemente debería haber sido indultado. Y es por esto, porque nos estamos mucho dejando llevar por modas y eso se está pagando un alto precio que va en contra de la grandeza que queremos tener para la tauromaquia. Todos los que viajamos en el mismo barco tenemos un poquito de culpa de la situación en la que estamos. Quizás en la época actual no falta un crítico taurino en un medio nacional de gran relevancia que sepa educar un poco al aficionado, como han hecho en su época otros grandes críticos. Vaquerito es un gran periodista, pero está muy limitado a una agencia y la colaboración que tiene en el semanario Aplausos. Ya te digo, es lo que falta, que hubiera un periodista estelar en un medio y que supiera educar a la gente y que viera un gran toro al que no se le ha hecho faena y que viera un toro al que aparentemente se le ha hecho faena y no fue tan bueno, o incluso faenas que han pasado inadvertidas y han sido faenas muy importantes. Internet tiene cosas buenas, como es la prontitud, pero en Internet no se dicen más tonterías porque no hay más tiempo para leer. Vamos a ver, mal. Pues la Casa Matilla tiene la culpa tiene gran parte de la culpa de que hablemos de que la fiesta está en crisis y tiene un problema grave. Si ellos no hubieran hecho las cosas mal, hubieran tenido un criterio de mirar por el bien de la tauromaquia, estaríamos hablando de cosas mucho más bonitas que las que pintamos de color oscuro. Ese es el problema de la Casa Matilla. Es como si ves una película y hay un malo. En este caso el malo es la Casa Matilla. Yo sí iba a decir que bueno, como todos sabéis, después de 20 años Enrique Patón deja Castellón, una de las empresas que opta por Castellón es la Casa Matilla. Después de esta charla, Aquí nada. Aquí no tiene nada que ver
con lo que tenemos en casa, con nada de lo que hay por ahí. Se consume mucho de saltillo. Sí, claro, es que parece que, no sé, yo soy encaste propio. En vez de ya saltillo, yo soy Zaballos, encaste Zaballos. Hay un encaste Domecq, hay un encaste Quadri, yo encaste Zaballos. O sea, yo ya ha llegado un momento que ya no sé si tirar la toalla no, escucha, no por la definición, te quiero decir. O sea, porque yo creo que soy saltillo. Y los que han estado en casa han visto vacas, heralas, añojos, añojas, herales, heralas, utreros, utreras, y han visto la morfología que hay. Ahí no hay ni una vaca con un cuello ancho, ahí no hay una vaca, no sé, con la cara aquí. Están todos muy en el tipo, que viene reflejado en libros que antes decía, de Rodríguez Montesinos, por ejemplo, y André Villar, pues que está muy delimitado. Entonces, pues bueno, que no me quieren a mí decir que soy saltillo y que quieren decir que sea saltillo José Joaquín Moreno Silva, que echó un toro en Buendía completamente en Madrid en el concurso. Pues bueno, pues que lo digan. Yo sé lo que tengo en casa, sé cómo me sale, sé cuál es mi producto. Que yo sea saltillo, que sea Zaballos o que sea, no sé, cualquier otra cosa, me da igual. Yo sé lo que tengo en casa y me da igual ya lo que pueda, en qué casilla me meta la gente. Yo sé en la casilla que estoy para los toreros, o sea que eso ya me basta y me sobra. Hoy en día, Miguel, todo el mundo se atreve a hablar de que tiene un encaste propio, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de Domecq, Vitoriano dice que tiene encaste propio, Domingo Hernández tiene encaste propio. Claro. ¿Son encastes propios? No, aquí todo el mundo tiene encaste propio. Una raíz. O sea y es que el encaste propio, joder, es que mira, yo un encaste propio considero, por ejemplo, al encaste Cleirac, por ejemplo. Un encaste que lo cogieron hace en el año 1800 y pico y no ha cambiado de manos, siempre con el mismo criterio, no ha entrado nada para refrescar, que es un mal endémico que tienen, pero que tienen un comportamiento, una morfología completamente diferente y muy diferenciada del resto y muy propia. Entonces, pues yo creo que sí. Ahora, decir que un encaste propio es un encaste cuando llevas 40 años con una ganadería, me parece la ridiculez más grande del mundo. De Ponce ya hemos hablado. Vale, ¿no? Si quieres decir algo más. José Tomás. Los tres que te quedan. José Tomás ha sido un torero importantísimo. Yo no voy a hacer el cínico de criticarlo y de decir en contra suya nada. Pero José Tomás del 97, 98 y 99 que apoderaba a Santiago López fue un torero histórico. José Tomás después ha creado una particular burbuja y en estos años de tantas crisis y tantas cosas mal hechas ha tenido la fiesta en su mano y no ha sido capaz de dar la vuelta, de poner la revista Calderas, porque solamente ha ido a su propio provecho. Aunque a José Tomás nadie le pide que te dé 50 correas de toros, le piden 15 o 20, pero que dé la cara, por ejemplo. Si en México se permitió decir que Enrique Ponce era un torero que tenía una interpretación que no le gustaba, pues en vez de hablar hablar ante un periodista lo que hace en España, tenía que haber dicho desafío a Enrique Ponce un mano a mano el día de San José en Valencia. Estaría todo el mundo como loco. A José María Manzanares, desafío a José María Manzanares un mano a mano en Bilbao, porque él puede. Y si hiciera eso, hubiera tenido la fiesta estos años como loco alrededor suyo, toreando 15-20 corridas, en vez de torear lo que ha hecho. La temporada del año pasado, de 3 corridas, fue una tomadura de pelo. Un toreo tan grandioso como él, que lo ha tenido todo. La de este año no torear por el percance que tuvo en el campo, pero a José Tomás, un toreo grandioso, y hay que exigirle con la categoría con su categoría histórica. Ya digo, no soy el cínico de criticarlo, pero le puedo criticar en ese aspecto, que estos últimos años ha buscado su propio provecho, ha hecho una burbuja de cristal y cuando sale a una plaza, con la aureola que se ha creado alrededor de él, sale ya con oreja y media cortada. El Juli, un torero grandioso, ha sido el Joséito Gallo por su poderío de final del siglo XX, principio del siglo XXI, pero que también en cada etapa ha ido a su propio beneficio. Ahora intenta ser independiente, intenta lograr otra serie de consecuencias y se olvida que durante muchos años él ha abusado mucho y ha ido al último pueblo de España a torear una corrida de mochada para seguir
para seguir sumando. Tiene un poderío tremendo, es un torero con una capacidad innata. Yo también le critico mucho al Juli, porque hay mucha gente también, incluso de medios, que dicen que es un gran maestro del volapié. No, señor, el Juli es un tumbatoros. Un matador de toros como Dios manda es un ser leal en esta época. En su momento lo fue Rafael Ortega, lo fue Paco Camino, Jaime Ostro, pero matando no tiene más que pegar, hace un truquito y luego pega un salto para entrar a cajón. Y cada vez que le dan un premio por una estocada al Juli, yo sería estimado. Él sería estimado. Pero no le quito el mérito por la raza y el amor propio que ha tenido. También, evidentemente, le han sacado 15 o 20 corridas cada temporada, lo que pasa es que ha tenido siempre muchas ansias de dinero. Y de Morante la Puebla, yo soy muy volantista en mi debilidad. Es un torero genial. Artista, ha sido el artista de más valor de la historia. Incluso es un hombre que tiene torería, lo ves que te maravilla mucho verlo, incluso cuando pone banderillas es el mejor torero banderillero que hay ahora, porque además él ha sabido mucho beber en la fuente de la pureza, y a poner banderillero al señor nada menos que Julio Pérez el Vito, que es un banderillero de leyenda. A mí, como Morante, es un hombre con el que de vez en cuando me gusta hablar, y sobre todo me gusta mucho porque tiene mucha cultura taurina. Es un hombre que puedes hablar con él de guerrita, de Joséito Gallo, de Cagancho, que tiene una historia tremenda. También, evidentemente, a lo mejor en algún momento abusado del toro, de los pitones, sobre todo en la época de Curro Vázquez. Yo siempre fui muy de Curro Vázquez, fue un torero mío de culto, lo seguí mucho. Mi primer libro se llamaba Curro Vázquez Maestro, pero luego, como apoderado, ha buscado siempre en exceso el beneficio del torero, aquella mora que decían que lo inventó el Pipo, que quería para sus toreros el toro chico y el billete grande, y Curro Vázquez eso lo llevó a la perfección y no respetó a un público que lo trató siempre de maestro y le dio mucho cariño. Hacia una persona que merece toda la consideración y respeto por parte de la Peña Cultural Taurina El Natural. Para ello reclamo la presencia del presidente, señor Fabio Monzonís. Por supuesto que eras tú. Y el motivo creo que está suficientemente explicado. Ahora respira hondo. Porque Fabio, nuestro presidente, en representación de toda la Peña Cultural Taurina El Natural, te entregará una talla en madera de las que tú tanto admiras, obra de nuestro artista Pepe Segarra, grabada con nuestro reconocimiento, con tu rostro y con tu nombre. Miguel, por favor, os pedimos que os acerquéis a Fabio, porque en recuerdo de esta tarde él os entregará sendas tallas en madera, elaboradas también por Pepe Segarra. A vosotros, muchas gracias por acompañarnos. Paco, Miguel, vuestra casa es nuestra casa y, por supuesto, la nuestra es la vuestra.